Hola amigos, estamos empezando el vivo sobre temas de locución y oratoria para mejorar nuestras presentaciones de cualquier tipo, sea si uno quiere hacer un vivo como este o un podcast, alguna presentación en Zoom y demás cosas. Así que bueno, para ello, estamos de hace varias jornadas con una prestigiosa locutora nacional, conductora radial, quien nos da diferentes consejos para que aquellos que no estamos en el mundo de la locución podamos ir aprendiendo, mejorando y comunicando mejor. Y más en este mundo donde está tan usado el tema de Instagram y los vivos y el Zoom y demás cosas. Así que bueno, la estoy esperando a Mara Carrizo, que es nuestra locutora, para que se una a nosotros y empecemos con esta jornada. Esta será la última jornada sobre este tema. Aymara, te veo y voy para aprovechar para que te unas. Me pongo un poco mejor la cámara, un poquito más lejos. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Preparado Todo ya bien, para todo el bien. programa de hoy? Sí, aparte teníamos personas, seguidores que nos decían, che, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿No? Y les pido disculpas a los que habíamos dicho a las 17:30 y bueno, tuve un tema así laboral que me demoré un poquito, entonces por eso que estamos empezando 20 minutos más tarde. Pero bueno, como siempre, muy contentos de tenerte a vos, siempre te agradecemos. Eh, les aviso a todos, ella es Mara Carrizo, ella es locutora, es conductora radial, y ya esta es la última jornada sobre temas de oratoria y locución para mejorar todas nuestras presentaciones. Vamos a hacer presentaciones en vivo como este, vamos a hacer presentaciones en podcast, en un Zoom, y también cuando vuelva al mundo a la normalidad, esperemos, ¿no? Que Esperemos que pueda hacer también presentaciones personales donde parte de poder llegar bien a mi público objetivo también a través de la parte verbal. También está otros aspectos como el tema técnico y demás, pero otra parte, la parte verbal, la parte de cómo llegar y todo es muy importante. Bienvenida, Mara. Bueno, Luciano, como vos lo estabas anticipando, agradecerle a las personas que se han puesto en contacto con nosotros, porque tanto a ti como a mí nos han estado llegando mensajes de los seguidores, bueno, preguntándonos ansiosos si ya salíamos al aire. Hemos estado con estos detalles y ya estamos al aire hoy con este tema particular que a muchos nos interesa porque el hecho de comunicarnos, Luciano, no tan solo lo empleamos de manera profesional, tener una comunicación asertiva, saber tomarnos el tiempo de cómo responder una pregunta y también poder llegar con la claridad necesaria es sumamente importante en la vida diaria para que no hayan malos entendidos, para que realmente el mensaje fluya de la mejor manera. Hoy vamos a ir con estos mensajes y algunas cosas que habían quedado pendientes de nuestra charla anterior, precisamente estaban relacionadas con este tipo de consejos y hoy mucha práctica, consejos prácticos para que realmente cada uno de nuestros oyentes y televidentes nos puedan ver y poner en práctica luego de que ya terminemos el programa en su vida diaria lo que han aprendido hoy. Así es, Mara, bueno, te agradezco. Como decía, doy la bienvenida a aquellos que se van uniendo a este vivo. Los que no vieron, o sea, por ahí estamos hablando de algunos temas que vamos a hacer una especie de breve paso para aquellos que no lo vieron, para hacer, bueno, que sepan un poco de lo que hablamos, pero los tienen colgados, están en nuestro Instagram, puestos los temas. Vos también tenés un canal de YouTube, que ahora lo autorizaste, está todo el día. Buscan con Mara Carrizo, con Z Carrizo, y ahí tienen toda la información de todos los videos, tanto míos como de tu más de, creo, 30 años de trayectoria en los medios de televisión, en radio y demás. Así que, bueno, acá me dicen que no vieron acá me dice Majo que no vio la primera parte. Bueno,
está colgado en mi Instagram, en Luciano Corbera, todos juntos, están todos los videos, vas a ver que estamos con ella y puedes verlos todos, pues están todos ahí subidos y empezamos, esta creo que es la cuarta edición, Sí, la cuarta ya. la cuarta, donde vimos diferentes temas, un poquito para hacer una síntesis, si te parece, vimos el tema de la parte emocional, el tema de cómo manejar diferentes tonos y estilos, o sea, si uno es monótono, la gente dice, bueno, hoy es sábado 15 de abril, entonces como que a los 5 minutos la gente se va de mi canal o donde sea porque no transmito ninguna emoción, no digo que sea toda alegría, porque a veces hay que comunicar situaciones que son tristes o dramáticas, pero si el tono es igual, monocorde, por llamarlo de una forma por ahí no digo tan técnica como ustedes estudian, pero que sea un tono atractivo de ser escuchado, que la voz transmita algo sin ser profesionales. Fíjate, Luciano, que con esta aclaración que vos estás haciendo, es habitual ver en algunos casos, ya sea en televisión o a través de estos diversos canales que tenemos de medio de poder llegar al otro con las grabaciones, donde a veces el mensaje no condice Sí, con la postura y también con nuestro rostro. Nuestro cuerpo, hemos dicho que tiene que estar sí, al unísono de nuestra voz, del tono de nuestra voz y del mensaje que vamos a compartir. Muchas veces se da un titular, lo podemos ver, ya sea en medios periodísticos, o bien nosotros también algún podcast que podemos llegar a armar con un determinado tema, donde quizás no equilibramos la parte del mensaje que yo voy a compartir con el sí. gesto, la gestualidad de mi cara. Entonces, si yo te digo, feliz cumpleaños, Luciano, que lo pases muy lindo en el día de hoy. Felicidades. Queda demasiado como seco, ¿no? Como uno habitualmente dice. Vamos a lo práctico. Sí, sí. Acá, si nosotros tenemos un mensaje que es positivo, siempre tenemos que acompañarlo no con una risa, pero sí con un gesto amable. Nuestro rostro va a ser ese espejo de emociones que vamos a querer compartir. Nos vamos a transformar en una serie de actores de este guión que vamos a ir compartiendo con nuestros oyentes o con nuestros televidentes. Es por eso fundamental que se marque un equilibrio entre lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, Luciano. Sí, yo estaba pensando, bueno, creo que los tips que vos diste y un poco creo que Majo había diseñado acá, que son tan interesantes que cada uno requiere, o sea, tu carrera creo que son de 3 años, la discusión, Sí, lo requiere, o sea, entonces es como que en 3 jornadas, en 4 jornadas vimos lo que vos ves en 3 años. Entonces, y sí. cuando ayer estamos, cuando, Fíjate cuando ayer que, hablaba de la respiración, costo diafragmática, yo ayer hoy estaba con un objeto en la panza y me decía, bueno, respirá. Entonces yo respiraba y me decía, ¿qué estás haciendo, Amalia? Me decía, ¿qué estás haciendo? Porque esa respiración que bueno, un ejercicio que vos nos enseñabas en otras jornadas, también lo practiqué en la ducha, que me muy has bien, enseñado también. O sea, hice otros consejos, pero cada creo que es para volver a escucharlo varias veces. Por lo menos a mí me interesó mucho porque sin ser locutores, y por eso el tema interesante de esto es que sin ser locutores nosotros, y vos siendo locutora, que nos des tips para hacer algo más productivo sin llegar a tu nivel profesional, decir, hola, ¿qué tal? O feliz cumpleaños, o sea, el tono de actuación, o sea, que vos me decís, exacto. el tono marca Sí. todo. Acá, Luciano, una de las cosas a tener muy en cuenta y algo que quiero compartir con todos los que nos están acompañando, como la Revista del Oeste, Majo, en Rafael, que hace un rato también vi que se estaba sumando a nuestra transmisión, es, fíjate, algo que está relacionado con el cuidado de nuestra voz. No necesariamente tenemos que ser locutores. Yo porque elegí esta profesión, porque la amo, como vos lo marcaste ya,
casi 30 años de trayectoria en los medios, desde la provincia de San Juan en radio, una época en televisión y después como docente y profesora en institutos. Pero acá, fíjate vos, hay algo que debemos marcar. El cuidado de nuestra voz y el uso de la respiración correcta es lo que van a hacer precisamente de nosotros que podamos cuidar esta voz, ya sea un profesor, una persona que va a vender un determinado producto, una persona que tiene quizás una empresa ahora y de pronto tiene que tener una charla con los integrantes de su empresa y utiliza los métodos del Zoom o de Meet y de pronto notamos que hay ciertos momentos como que falta el aire, como que hay un agotamiento vocal, hay muchas personas que carraspean, ¿a qué le llamamos carraspear? Están hablando, lo hacen así, algunos muy notorios, otros, y es como que vemos que se están acomodando así, ¿viste? En la silla, yo lo hago más Como notorio, hablando, ¿no? obviamente, como, Sí, ¿viste? así, Y se acomodan y siguen. Todo eso, claro. estas pausas, así que se emplean, y es para poder tragar esa saliva que a veces se junta, es por el mismo sistema nervioso del estrés. El estrés que provoca a mucha gente poder comunicarse. Entonces, es de vital importancia, sin importar realmente si son locutores o no, que todos y cada uno de nosotros podamos tener un buen uso de nuestra voz, ya sea a nivel profesional o a nivel de conversación, una voz hablada conversacional, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos temas, Luciano, que es lo que hemos venido repasando en los programas contigo y yo aprovecho esta oportunidad que me das porque a mucha gente le va a ser útil el hecho de que vos en tu programa, en tu espacio, te dediques a estos temas porque realmente es muy importante tomar conciencia de nuestra voz. Así es, Mare, bueno, nuevamente te agradezco y saludo a la gente que se va incorporando. eh, que bueno, hasta de todo, siempre tenemos una fiel seguidora de Ecuador, que bueno, que dice que el tema horario, que también creo que hizo un par de preguntas, y bueno, y le contaba a la Mara que hay diferentes medios, hasta por medio de Instagram, hay un canal privado para poder tener tipo un chat, así que lo que, en un poco el espíritu de esta charla, pues van a preguntar, si vos sos especialista en marketing digital, ¿qué tiene que ver eso con la oratoria? Y tiene que ver mucho, Todo. porque Sí. todo, o sea, pero, ¿por qué estás hablando de oratoria? Primero, si yo no soy un experto en oratoria, no soy un experto en oratoria. O sea, no es que yo doy la clase, sino te consulta a vos para mejorar. ¿Por qué? Porque hoy en día, y por eso les quiero explicar a la gente que me preguntaba, es el marketing de contenidos, es cómo generar contenidos para tener un contacto frecuente con nuestros clientes o nuestros posibles clientes. Parte de ese contacto es por medio de la voz. Entonces, por eso es que es muy importante este tema para poder cautivar, llegar al público objetivo, no tener esos ruidos comunicacionales que hemos hablado en todas estas jornadas. Entonces, por eso es que nos adentramos en la parte un poquito técnica, especial la locución, para por eso te dedico a este tema. Pero también un poco me venía a la mente una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre oratoria y locución? Porque te dicen curso de oratoria y locución. O sea, un poco ahí me agarró la duda y por eso quería preguntártelo. La oratoria es lo que nosotros podemos emplear en el estudio de la materia. Lo hacemos cuando nosotros estamos, Luciano, a ver que Te veo veo que como, perdido la señal. sí, te veo como que se escucha, pero como que se quedó fijo. ¿Ustedes lo están viendo? Ahí A están. ver, ahí estamos. ¿Me escuchan ¿Lo ven? bien ahí? Es el No, yo tema te de escucho bien, pero Internet. A ver ahí si nos escuchamos. Sí, dicen los chicos. Bárbaro. Bueno, muchísimas alguien así, gracias. así, alguien así. Ahí está. Gabriela, muy Bueno, bien. Muchas gracias. Ángel, también gracias por estar allí. Y Majo, que Majo, dice que nos sí, dice que sí, sí. se escucha. Bueno, bárbaro. Muy Continuamos bien. entonces. ¿Todo Ecuador, bien? saludos.
Son Bueno, otros temas, que uno también los imponderables, que también después te voy a hacer la pregunta, si querés responderlo después, el tema de cómo la magia está en vivo, cómo manejar, ¿viste? O sea, también pasará, o sea, después de la diferencia que te había consultado entre locución y oratoria, también está el tema de manejar los vivos, que se te pierda el libreto, el guión, el PowerPoint no ande, son todos temas que tenemos que estar aceitados para que nuestro mensaje, sí. pase lo que pase, o sea, o atrás pase a alguien o lo que sea, llegue sin ningún ruido comunicacional. Todos estos ruidos a nosotros pueden poner, sacar, tenemos tanta cancha que tanto la voz como todos estos temas que consulté sean buenos. Entonces, bueno, para no irme del tema, diferencia Sí, entre oratoria volvemos. y locución. Ahí está, vamos. Mm. Con el tema de la locución, nosotros hacemos diferentes estudios y preparaciones para los colegas, ¿sí? Que van a hacer este uso profesional de la voz en los medios de locución, de comunicación, donde Claro, obviamente tenemos la locución comercial, hay distintos estilos de locución, entonces es por eso que cuando decimos, bueno, curso de locución, y la mayoría de la gente dice, bueno, voy a aprender a hablar. En el de oratoria también aprendemos a hablar, pero cuando hablamos de oratoria, hablamos de una materia en la cual nosotros vamos a hacer una investigación, vamos a adentrarnos en el tema de la historia, cómo nace la oratoria, el armado del discurso propiamente dicho. Nosotros en estos programas que hemos tenido hemos hecho un repaso breve de estos temas que son fundamentales, esos pequeños puntos a tener en cuenta para el armado gráfico y práctico que la gente puede llegar a tener. El estudio de la oratoria es realmente algo fascinante porque tenemos en la oratoria esta parte de historia que nos sumerge a épocas realmente donde llegar con ese poder de convencimiento, de ese saber hablar, de ese saber expresarse, es realmente algo maravilloso, ¿sí? Aquellos que gustan de esto, realmente yo los invito a que puedan interiorizarse, a que lean. Hay diferente bibliografía donde realmente, te digo, hay un bagaje realmente maravilloso de conocimientos. Y en la oratoria precisamente hacemos esto, el estudio de ese buen hablar, de ese buen decir, del poder llegar, del ser asertivos, directos con nuestro mensaje. Cuando nosotros decimos que hablamos de la locución, estudiamos la sí, carrera del locutor, es una preparación de 3 años, ¿sí? Es a nivel terciario, y luego tenemos un complemento que es la licenciatura, donde estamos con una licenciatura en medios de comunicación, que es más amplio ya sí, el tema, con otros puntos, pero hablamos sí, de locución comercial, locución para lo que va a ser una conducción de programas que es totalmente distinta, animación, doblaje, claro. también tenemos locución en neutro, ¿sí? Que son los distintos escalones, por decirlo de alguna manera, para que la gente se vaya graficando, Claro. que ustedes, si eligen la carrera de locutor, van a poder tener con ese acceso y preparación aquí en la Argentina con el ISER, donde tenemos realmente profesionales destacables que son los que nos enseñan para que nosotros después también a su vez podamos enseñar. Y también hay otro de los institutos que es COSAL, hay otros a nivel privado, pero el Claro. ISER es el que a nivel nacional obviamente tiene distintos Sí, institutos adscritos en el interior del país, en el cual yo me he formado, y sí. realmente el nivel de los profesionales allí realmente es destacable, porque se hace un estudio profundo y se enseña realmente esto tan maravilloso que es poder comunicar. Perfecto. Creo que con eso ya diste una pauta general del tema muy, muy enriquecedora. Estamos hablando, para los que se están incorporando, con Mara Carrizo, locutora, conductora radial con más de 30 años de experiencia.
estamos en la cuarta charla, para aquellos que quieren un poco saber más de los temas que hablamos, ya pueden entrar al Instagram mío y también al Instagram de Mara, que es mara.carrizo7, o en el YouTube de Mara, Mara Carrizo buscan y ahí tienen toda la información. Y por ejemplo, el tono neutro, sin entrar en el tono neutro, si uno vende para Argentina o habla, hace un audio, o sin empezar porque es muy largo, o sea, tendríamos que usar un tono neutro, o sea, si uno tiene más Sí. clientes en otro país. Hay distintos, ¿a qué es lo que le llamamos el tono neutro? Viste que tenemos el lenguaje habitual, por ejemplo, en Sí, provincia, ¿sí? En las provincias del interior, yo soy de la provincia de San Juan, y cuando escuchas hablar a la gente, en general, sí, la R no se pronuncia bien marcada, ¿sí? Eso es propio de la gente de nuestra provincia. En sí, Córdoba tienen esa tonada que le llaman, ¿sí? Son los regionalismos, los que conocemos sí, como regionalismos. Cuando escuchamos hablar a una persona de Venezuela, directamente decimos, no es de Argentina, es venezolano. ¿Por qué? Porque tienen un claro, vocabulario diferente. Cuando hablamos de un tono neutro, ¿a qué nos referimos? sí, Es que no vamos a hacer uso habitual en ese mensaje que vamos a compartir de esos, por decirlo de alguna manera, expresiones coloquiales, naturales de la propia región de cada uno de nosotros. Y sobre todo cuando se hace el grabado de publicidades. Eso es muy claro, importante tenerlo en cuenta porque estamos grabando para una marca internacional. Yo en su momento he grabado para Chile, por ejemplo, y claro, sí o sí no puedes grabarlo como si grabaras para Argentina. ¿Sí? Se manda todo un material de la empresa o para quienes tú vas a grabar y de esa manera ya se marca en el mismo texto el lenguaje. Es increíble cómo va cambiando sí, cuando vemos un texto para ser grabado para publicidad en Chile o en Colombia o en México mismo, que realmente es muy importante allí el tema de la dicción, de los regionalismos, saberlos adecuar y sobre todo siempre estar atentos a lo que requiere la empresa que te contrata. Esto para cuando uno graba en neutro. Y cuando hace conferencias, lo que hay que tratar de hacer precisamente es no llegar a un tono neutro quizás, porque si estamos aquí en Argentina, nuestro lenguaje va a ser el mismo, el cotidiano, sí, vamos a saber sí, utilizar. sí, Hay determinadas palabras que son de uso más corriente, por decirlo de alguna manera, que quizás no tienen el mismo significado aquí en Argentina que en España, por ejemplo. sí, 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 sabemos Entonces, que hay, podés decir, mirá qué barbaridad que dijo, ¿cómo lo va a decir? Y claro, en tu país natal, a lo mejor esa expresión no está mal vista, pero en otro lugar claro. sí. Entonces, por eso es importante saber con qué calidad de lenguaje nos vamos a referir, qué es lo que vamos a hacer al momento de hacer las grabaciones de los podcasts. Sobre todo, buscar el lenguaje y fijarnos ese material que vamos a compartir, en qué vamos a hacer la diferencia nosotros. No tan solo con el tono de nuestra voz, no tan solo con la calidad de emisión de nuestra voz, sino también Sí, en ese cómo lo voy a decir, qué voy a decir y el lenguaje apropiado que voy a utilizar. sí, me parece que la verdad, cada cosa que decís, o sea, tenemos una hora de programa, pero me salen millones de preguntas. Seguramente a usted también le pasará, pero digo, le quiero preguntar eso, pero o sea, tenemos que ir, seguir al foco, pero si no, la verdad me recontra interesa. Me ha pasado, por ejemplo, que por mi formación he tenido que dar clases en universidades de afuera, de Latinoamérica, y había, por ejemplo, cuando tenía que hablar sobre temas comerciales o de algún tema de alguna publicidad, de alguna marca que es regional, o sea que la misma marca se usa en diferentes países, y uno tenía que mejor una palabra no se entendía. Por ejemplo, Sí, acá en Buenos Aires es galletita, y en el interior hay localidades donde dice pasita. Entonces, ahí digo, por ejemplo, entonces hay
formas de decir que acá suenan divertido o no es agresivo que en otro lugar, pero pueden llegar a tomar mal. Entonces, hay que tomar eso para no causar ese ruido que puede pasar. Entonces, como que, bueno, eso sí, también es importante decir, bueno, si tengo que grabar un podcast o tengo mis clientes, quiero venderles sus productos o servicios en Colombia, en Ecuador, tengo que tener en cuenta estos criterios para no, por ahí ni me van a escuchar, porque van a decir, me está diciendo cualquier cosa. La persona te Exacto. escucha y Una de sí, las cosas aquí que deberíamos tener en cuenta sería si vamos a trabajar para un público determinado, de una zona determinada, supongamos que tenemos que hacer un determinado material para México, ¿sí? Tener muy en cuenta su vocabulario, ¿sí? Y saber que podemos utilizar quizás alguna palabra que como que no caiga bien hacia el que nos está escuchando. Entonces aquí nos armaríamos como de un diccionario de regionalismos, que los hay. Cada lugar tiene su propio regionalismo. Por eso cuando tratamos de hacer estos mensajes, si vos te has dado sí, cuenta, en otros programas anteriores que hemos tenido, sí, sí, no sí, hemos utilizado, tanto vos como yo, no hemos sí, utilizado palabras propias que se pueden usar en el habitual diálogo entre personas de provincia, del interior o que estén en otro lugar. Por ejemplo, tenemos acá una oyente y amiga que se suma de Ecuador, dice, buenísimo ese enfoque. Ella Mónica muchas veces también puede decir, bueno, yo utilizo aquí en Ecuador otras maneras de comunicarme a la gente, o México. ¿Por qué digo estos lugares? Porque en Latinoamérica nosotros el contacto más fluido, o al menos yo, que podemos llegar a tener a través de estos momentos de conexión con Instagram, con el Zoom y demás, los tenemos en la mayoría con Latinoamérica. ¿Y qué claro, pasa? Cuando nosotros no hablamos claramente o no utilizamos una palabra que sea habitual al lenguaje del otro, no nos van a entender. Y no tenemos esa posibilidad de que si, ahora porque estamos vos y yo nada más en esta comunicación, pero en claro, una pantalla de Zoom que tenemos más de 50 o 200 personas que están al mismo momento y habrá alguno que levante la mano y que no llegó al sí, momento porque no entendió. Entonces, sí, para evitar eso, o para cuando estamos en el público, como vos bien los decías, que esperemos que en algún momento se pueda volver ya a la habitualidad de ese contacto de las presentaciones en vivo y en público, tenemos que tener muy en cuenta el lenguaje que vamos a usar. Por eso yo siempre digo que hay que ser muy respetuoso, respetuoso de claro, lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Pareceré un poco insistente en esto, pero me parece que es una, y esto es una alusión personal completamente, sí, es una de las pautas principales que uno debe tener en cuenta. Yo para comenzar con esto de lo que es plenamente el hecho de el estudio de la sí, carrera propia de locución aquí en Argentina, he tenido años en los cuales la formación ha sido particular. Y esto debo decirlo. En su momento no pude estudiar porque había que ir a Buenos Aires. Yo vivo en la provincia de San Juan, en la zona de Cuyo, y no tenía esa claro, posibilidad quizás hace 20 o 30 años atrás, cuando yo recién comenzaba, de poder ir a Buenos Aires a estudiar. Entonces la formación, ¿cómo la tenía que hacer? A través de los libros. Por eso es tan claro, importante leer, asistir a la biblioteca. Y me dirás, si está pasado de moda para ir a la biblioteca. Tenemos millones de alternativas a través de las sí, redes, a través de Internet, con las bibliotecas virtuales, que son maravillosas. Y allí invito a leer a Platón, a leer muchas cosas que nos van a dar una eh, riqueza interior y un vocabulario que también se va a afianzar. Y se va a afianzar mucho la filosofía,
técnicas de teatro, todas esas cosas las compaginamos o las reunimos en 3 años de carrera. Sí, Tenemos re bien. teatro, tenemos 3 años de teatro en nuestra formación, ¿sí? Tenemos materias que están plenamente dedicadas con la parte de foniatría, al cuidado de nuestras cuerdas vocales, al cuidado de nuestro aparato respiratorio, al saber cuáles son las enfermedades. Por eso por allí el locutor es un poco médico, un poco, porque sabe Sí, un poco de todo. Y tenemos que nutrirnos, es sí, algo que está relacionado con la cultura general. Si nosotros no nos vamos a destacar y ser uno más del montón, por sí, decirlo, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer todos aquellos temas en los cuales nosotros vamos a querer destacar. A mí me encanta el tema de salud, entonces hago mucho foco de lo que leo y consumo de temas de salud, porque claro. acompaño un cierto equipo médico en los cuales estamos con distintos temas que están relacionados a las partes de prensa, de la llegada al público, con campañas y demás. Entonces es muy importante hacer foco, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces yo hoy para ir cerrando este bloque diría, ¿qué es lo que quiero Sí, comunicar? ¿Quiero hablar de salud? Bueno, voy a hacer todo un estudio pormenorizado de cada tema que quiero compartir, voy a saber sobre ese tema, algunas cosas obviamente me van a quedar en el tintero bien. porque no sabré, pero tenemos que nutrirnos de esa información, tenemos que ser como una esponja, como yo siempre digo, y absorber todo el contenido que más podamos y leer mucho en voz alta, Luciano. Eso es algo muy necesario para la práctica de una buena locución. También había comentado el tema en otras ocasiones del tema de grabarse, de mirarse al espejo, de mirar siempre a la cámara, a donde está acá arriba el celular y no mirarse uno, como esa vanidad, decir, uy, Luciano, mira cómo, Luciano, no te escucho. ¿me escuchás? Te escucho muy bajo. No sé si vos me escuchás a mí. Yo te escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Te escucho muy Mara, ¿me escuchas? bajito. ¿Vos me Yo no escuchás cambié bien a nada, mí? no. Perfecto, Bien. perfecto, no, te escucho, ¿me escuchás? Acá me dice que Masco me dice que se nos oye bien, o querés que volvamos a conectarnos. Bien. Si podemos volver a conectar, te voy a agradecer porque no escucho. Dale, dale, te vuelvo a conectar, espera un segundo. Bueno, son temas que pasan, vamos a volver a conectarnos. A ver, Mara, a ver si nos escuchamos. ¿Y Mara, me escuchás? Ahora sí te escucho. Ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Ocurre. Ocurre, y son temas por ahí, viste, que yo decía que uno siempre tiene que estar preparado para todos los imponderables, para tampoco estar nervioso, sino que son cosas que pasan, tomarlas como tal, y también está muy bueno el tema de la práctica, que ayuda a no ponerse mal, porque es algo natural y hay que tratar de sobrellevarlo como todo. Y un poco he tenido los últimos 20 minutos, más o menos, que veo que tengo de comunicación. Cuando vos decías en un minuto tono asertivo, ¿a qué te referís? Y a la manera en la cual yo voy a estar enviándote el mensaje. Hay muchas personas que para decir algo dan como Sí, muchas vueltas, ¿viste? No son directos. En la comunicación asertiva yo te voy a decir directamente el mensaje, en este caso, Luciano, vamos a hablar sobre el cuidado de nuestra voz. ¿Cuáles son los 3 puntos a tener en cuenta? La alimentación, la buena hidratación y también el factor climático a tener en cuenta y destacado. Eso es una comunicación asertiva. No decir quizás, bueno, Luciano, hoy vamos a estar con el desarrollo de los temas y
vamos a hablar sobre el cuidado de la voz, el cuidado, y se van como sí, alargando más los temas, no sé si me explico bien sí, en la forma de darte el concepto. Cuando hablamos de esta comunicación asertiva, es llegar directo con este mensaje, con las palabras claras y con el concepto claro sobre todo, ¿sí? Porque si exacto. no, ocurre que la persona, viste que la otra vez decíamos, Mara, hablemos sobre el tema, no divaguemos mucho sobre determinadas cuestiones. ¿Cuándo lo hablamos previo a estos programas que hacemos? ¿Sí? Claro, Bueno, sí, cuando sí, sí. hablamos de eso, fíjate vos, indirectamente te refieres a que seamos expresamente directos con nuestros oyentes y que no estemos tocando un tema y otro y no terminemos con la conclusión del primer tema que nos convocaba, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Viste lo que que a sería como irse veces, por las ramas, exactamente, así, totalmente. Cuando para nosotros, decirlo, sí, es eso, no irnos por las ramas, no empezar a decir un montón de cosas sin decir nada. Ahora, por ejemplo, estoy diciendo muchas cosas y no digo nada. ¿Viste? Y estoy claro. redondeando y dando vueltas en lo mismo. Y yo te dije, irnos por las ramas y ya como que ahí cerramos la idea, Claro, ¿o no? ¿viste? Entonces, ¿qué hacemos? Comunicación Sí, asertiva es sí, ir puntualmente a ese punto que yo quiero enfocar a mi cliente, a sí, mi alumno, a mis compañeros de trabajo o a quien yo esté preparando la transmisión, ya sea en grabación en podcast, que puede ser hablado o con video, como lo estamos haciendo, y ser sí, directo con lo que quiero decir. Te cuento una pequeña anécdota. La semana pasada me dale, pongo en contacto telefónico con un compañero y estuvimos claro, hablando de algunos inconvenientes comunicacionales que ocurren entre las personas cuando hay una gran cantidad de asistentes, ya sea a estas transmisiones de Zoom, sobre todo, que son las de mayor cantidad de personas. Y me decía, ¿sabes qué, Mara? Me gusta cuando nosotros hablamos porque vamos directamente al grano, así me lo dijo él, ¿viste? O sea, claro, sí, vamos directo a lo que queremos hablar. Otras sí, personas comienzan a comentarte cómo fue todo tu día y después de sí, haber escuchado la conversación 10 minutos, recién te hacen la pregunta. sí, ¿Me entiendes? sí, Entonces, sí, esa no es una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es cuando yo directamente entablo mi diálogo y voy con la información lista para que mi oyente o mi espectador ya tenga todo directamente y lo absorba y diga, perfecto, para tener una comunicación asertiva tengo que ser claro y directo. claro y directo. Y esto sobre Y, todo tiene mucho que ver, ¿sabes cuándo? En la negociación, cuando, por ejemplo, te toca ir a hablar con un superior para pedir un aumento de sueldo. no, un momento, sí. Mirá qué tema. Decís qué le digo, hola, ¿qué tal? Qué lindo día. ¿Cómo Decís, y decís empiezo? cómo le digo. Claro, ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿No vas a hablar del día o cómo está él o qué pasó con el club de fútbol? claro, pero Sí, fíjate vos que también depende mucho de la personalidad de la persona que vaya a hablar, por ejemplo, ¿no? Estos temas que son delicados. O en entrevista de trabajo, que te hagan alguna pregunta que te deja así como que no sabes qué responder, te ponen nervioso. Y ese era también claro, otro de los puntos que enganchamos, los tomamos de la mano con esto de dale. comunicación asertiva que vamos teniendo ya para ir redondeando Revisando. también esa parte. Y vos me preguntabas ayer, Mara, cuando hablamos de esto, porque hacemos una preproducción, eso se le llama trabajo de Sí, preproducción, no salimos sí, directamente con este Instagram sin haber hablado previamente a qué nos vamos a referir. claro, Entonces, en ese trabajo previo que nosotros hacemos, en este caso vos y yo, porque somos los que estamos al aire, tenemos que hacer esa vista, ese guión,
ese trabajo previo de cuáles son los temas que vamos a compartir. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no marco mis temas, cuando yo no sé bien de qué voy a hablar, ocurre esto en lo cual puede la persona que va a estar locutando tener el problema de irse por las ramas, por ejemplo, como decíamos recién, ¿no? Y Claro. no hablar puntualmente del tema que quiera. Por eso es importante saber que cuando hay un momento en que tenemos o una entrevista, ya sea de trabajo o nos hacen alguna pregunta incómoda, ¿cuáles son las pautas a tener en cuenta para poder responder de buena manera y asertivamente? Directo. Y te hago una consulta. Supongamos que alguien quiere armar un podcast o está armando un vivo, por ejemplo, como fuera este vivo, donde Sí. yo te mando las consultas o te digo qué pensaría la persona para armar en Instagram o lo que sea, ¿no? Entonces, hay diferentes temas a preguntar. ¿Cómo uno maneja el tema del guión para que no se note la bajada la bajada del ojo? Supongamos, yo tengo acá un papel, ¿no? Entonces este Sí. papel, cada tanto lo miro para ver un guión con una serie de preguntas, para que no se note que te diga, bueno, resulta, y bajo la vista, y que queda a nivel, me parece que es un ruido comunicacional. ¿Cómo hacer para que no se note tan explícitamente eso? Y también, o puede ser que esté con una persona, o puede ser que también uno haga un podcast hablando de algún tema y te quedará 10 minutos y no tiene que irse por las ramas y llegar en esos 10 minutos a cumplir el objetivo comunicacional. ¿Cómo hacemos a nivel visual para que no se note los espacios? Bien, en este caso tenemos distintas herramientas. Una de ellas, que es la que también se utiliza en la parte de oratoria, armado de discurso, que es la que yo comparto con los alumnos, es el armado de distintas fichas o tarjetas, en las cuales vamos a escribir con letra grande, legible, Sí, la pregunta o el título principal de lo que yo voy a desarrollar. En este caso, podemos tenerlo todo en una misma tarjeta, ¿sí? Resaltando los puntos a tener en cuenta, que en este caso suponte que sean 3 o 5 puntos a desarrollar, donde yo en un sí, momento de locución miraré esa hoja, ¿sí? Pero de manera totalmente natural. O también servirá el momento para ir pasando estas hojas, tarjetas que puedas llegar a tener, ¿sí? sí. Y voy a tener las tarjetas aquí y las voy a ir Sí. pasando. Y las tarjetas van a tener un tamaño considerable de la La letra, letra, la cual voy a sí, imprimir. sí, Para cuando estoy haciendo una locución en público o bien cuando estoy haciendo una grabación así como esta que estamos haciendo ahora vos y yo, para que después les claro, quede a todos nuestros televidentes. Podemos tener el uso de las tarjetas o de las hojas y las podemos ubicar de tal manera que no dejemos de mirar ese, ahí estás viendo mi dedo, porque es sí, el punto de la cámara al cual yo tengo que hacer referencia. Hago sí, referencia a ese punto porque es el que tengo que mirar. No puedo mirarte claro, directamente a vos. Si yo me miro a mí, ahí vas a notar que mi mirada ha bajado, ¿sí? sí, Yo tengo que sí, mirar a ese puntito que es el de la cámara. Cuando lo hacemos con el grabado de un celular para salir por Instagram o cuando también lo claro, hacemos con sí, una cámara profesional, es exactamente igual. sí, Entonces, utilizamos las tarjetas que pueden ser del tamaño que vos prefieras. sí, Yo, por ejemplo, si me saco ahora los lentes, por más que use una tarjeta, por mi no problema ves, visual no voy a ver sí, absolutamente nada. claro, Entonces, el hecho de que una persona tenga problemas visuales hace también que en este caso tenga otro tipo de preparación. Yo por mis problemas he tenido, digamos que, aprender a adaptarme a distintas circunstancias. Porque de pronto, claro, cuando hacía televisión en su momento, me ponían en una pantalla porque no teníamos un teleprompter, porque esa es la verdad, claro, la mayoría en los canales tienen un teleprompter.
No todos los Sí, canales, porque son equipos realmente muy costosos. El teleprompter es el que te va a ayudar, te va a poner una letra maravillosa y vos vas a poder ver y nadie se va sí, a va dar cuenta. leyéndolo. Todo lo que estás diciendo va saliendo en un mensaje que va Sí, subiendo lentamente para darte el tiempo de lectura. Ahora, los teleprompters que se utilizan en otros canales donde no hay esta tecnología son sí, afiches, pero afiches grandes, ¿sí? sí, Afiches grandes donde están todos los temas principales marcados. Entonces, da una naturalidad que vos ves a la persona que está haciendo el programa y decís, se acuerda de qué todos los bien. detalles. Puede acordarse de Sí, todo, pero siempre también está esa posibilidad que a través de sus afiches grandes se tenga el ayuda a memoria, por decirlo de alguna manera. Cuando estemos al frente de la cámara, aconsejo, sí, si tienes un atril, si lo tienen en casa, mucho sí, mejor. Cuando trabajamos con hojas, suponte que no tienes, la impresora se te quedó sin tinta. Vamos a lo práctico. Te quedaste sin sí, tinta, tenías que armar tu presentación. Lo vas a tener en tu computadora. Vas a salir claro, por tu aparato de celular. ¿Está bien? Bueno, sí, entonces, en tu computadora la tendrás que situar de tal manera, frente tuyo, con letra grande, y yo lo que hago es, te doy lo que practico yo, sí, subrayo, ¿sí? Todas aquellas preguntas o ideas principales que no quiero olvidar y que en un caso de entrevista yo voy a hacer la pregunta. ¿Cómo hago claro, para que no se note tan directamente que estoy leyendo todo lo que quiero decir? Otro truquito. Es, como yo ya voy a saber de qué tema voy a hablar y previamente ya he pactado las preguntas en una entrevista, voy a saber sí, cómo es el desarrollo de ese guión. Entonces, ¿qué es lo que sí. tengo que hacer en ese caso? No me voy a acordar de todas las preguntas propiamente, No, o tal es vez sí. imposible. Claro, pero puede ser que en ese momento te pasaron 10 minutos antes el material Sí, para que claro, vos hagas el programa, ¿sí? Entonces, ¿qué sí, haces? Subrayar las ideas principales o las preguntas principales. Las pones en letra grande, tamaño grande, en tu pantalla, y otro de los trucos es no tener la cámara demasiado cerca, ¿sí? claro, porque Cuando ahí se ve el ojo, se nosotros, ve muy, muy. exacto, son pequeños Entonces, si estoy trucos, lejos, yo digo, si yo estoy, vamos para que yo sería el conejillo de India, ¿no? Si yo estoy acá sí, muy cerca, vos ves las pupilas, y si bajo, ahora vos ves que estoy mirando para abajo. exacto. Y claro, si estoy más lejos, es más difícil No que se vos veas nota que yo estoy. tanto, no se nota tanto y entonces en ese caso suponte puedes jugar con la parte visual, ¿sí? Y Sí, no va a estar tan enfocado el momento en que vos haces esa mirada, ese paneo general. Porque para buscar recordamos, la es pregunta. un paneo general el que tenemos que hacer. No es que tenemos que leer detenidamente todo. A excepción que sea algo puntual, como una ley o un concepto. Los Sí, ahí, conceptos no los puedes ayornar con tus propias palabras. Los conceptos se dicen tal cuales están, ¿sí? Cuando claro, vos sí, ayornás con tus palabras y demás, le das otra impronta. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si nos vamos a referir, suponte, a una ley, a un concepto, a algo que dijo sí, otra persona, sobre todo si es algo que dijo otra persona, tenemos que tener en sí, cuenta esto, decirlo textual. Y en ese textual, caso, si es una frase muy larga que no la puedes recordar, la sí, leerás y volverás de punto a punto, volvemos la frase que tenemos, la primera oración, volvemos otra vez a la cámara y volvemos a mirar nuestra hoja o nuestra pantalla y volvemos. Esas son las cosas que se enseñan en televisión, sí. en la carrera, ¿sí? Ahora un Es segundo que acá precisamente, parece como que. ¿sí? Una llamada parece que está entrando. Ahí está. Ahora un segundo que disculpen. Sí, sí.
Hola, sí, disculpa que son cosas que pasan, porque el tema que el teléfono, viste, lo tenemos, y es un tema que todavía estoy averiguando, que es el tema de cómo hacer para tener los vivos y también te entran las llamadas, porque eso todavía estoy averiguando ese tema, ¿no? Pero disculpen a todos. Y también el tono neutro con el tono coloquial, no sé cómo se llama, versus el tono de locución, o sea, o voz impostada. La diferencia con un locutor Es una habla voz así como estás colocada. hablando vos versus, Sí. ¿qué cosa? Bueno, la voz profesional, cuando vos llamás y la Ahí impostación te de voz, perdí. Ahí ¿me no escuchás? te. ¿No me escuchás? No. ¿Ustedes escuchan? Cortemos y volvemos otra vez. Volvemos, dale, dale. Hacemos. Bueno, ahí pasan todas las cosas que pueden pasar en un vivo. Les pido disculpas. Y volvemos a llamarla a Mara. Mara, ¿Ahí me ¿me escuchás? escuchás? Más o Bárbaro. menos, no. A ¿Me ver, podés ¿ustedes escuchar ahí? escuchan? Escucho muy bajo. Muy bajo. A ver si está más. A ver. ¿Ahí me escuchás bien? No, más o menos. Voy a poner el. Voy a Bien. poner Agradecemos a Majo Guarda un mientras tanto. segundito. Bien. Agradecemos a Majo que se está poniendo en contacto, se los oye, pone muchas gracias Majo. Ella Ahí es está. quien nos está, nuestro aporte técnico de la tarde es Majo. Sí, Así que muchas gracias sí. Majo. No, ya me puse los auriculares y también te otra cosa que puede llegar a pasar. Entonces, con los auriculares ahora te escucho perfecto. Estamos en los últimos 10 minutos. Creo que hoy aprendimos muchísimo para hacer una síntesis. Mara, aprendimos muchísimo. Nos pasó todo lo que nos puede pasar en un vivo, o sea, que no se escuchaba, que se cortaba, que te llamaban gente, el tema emocional. Y bueno, entonces creo que es muy interesante. ¿Cuánto tenemos de tiempo más? Creo que tenemos... eh, 5 minutos más o menos, ¿no? Bien, hacemos un redondeo de los temas más principales, más importantes que hemos compartido hoy. Fíjate Dale, por vos, favor. estos pequeños momentos que hemos compartido, en los cuales se cortaba, que no nos escuchábamos, vinieron perfectos. ¿Y sabes por qué? Si lo hubiéramos armado así, capaz que no nos sale. Sí, Pero fue algo que surgió. Y sí, lo rescatable de esto, ¿qué ha sido? La naturalidad, la tranquilidad, ¿sí? Y la sí, manera de volver a reenganchar otra vez ese diálogo, el cual la comunicación se ve interrumpida por un factor sí, tecnológico, pero sí, nos ha permitido mantener el diálogo y no hemos cortado el tema. Eso claro. se hace con práctica y también eso se logra a través de esos momentos que ocurren estos imprevistos, que te pueden pasar tanto en una grabación como en un acto público. Ocurren estas Sí, circunstancias en las cuales el profesional tiene que actuar y estar a la altura de ese momento. Aquí entra en juego poder tener el control de nuestras emociones, ante sí, una pregunta que quizás sea incómoda, responder con naturalidad, con sí, respeto, con el uso adecuado del lenguaje, con la dicción necesaria y clara, asertiva, sin dar tantas vueltas a lo que vamos a hacer, mantener una postura recta, ya sea que estemos sentados o estemos parados, siempre vamos a tener en cuenta que somos una marioneta. Del centro de nuestra cabeza hay un hilo sí, que acá, nos sostiene, ¿sí? Hay un hilo que nos sí, sostiene y debemos estar con la barbilla bien puesta, nuestra columna siempre en línea. Y a lo que mencionabas tú recién de la impostación de voz, ahora estamos empleando yo y vos, o vos y yo, para mejor decir, estamos sí, empleando la voz normal, la voz sí, conversacional, ¿sí? Porque mantenemos esta conversación. Si de pronto vamos a estar haciendo una grabación, nosotros vamos a colocar nuestra voz en el punto justo, que se le llama.
Es decir, sobre nuestro eje vamos imaginariamente a Sí, posicionarnos en la zona de nuestras cuerdas vocales, acá, sí, ¿sí? Y vamos a acá, hacer el uso profesional de nuestra voz. Entonces, en este caso, yo voy a empezar a utilizar otra voz que va a ser una voz como más armada, ¿sí? Va a ser sí, una voz más cuidada, donde el tono con el cual yo voy a emitir el mensaje va a ser diferente. Primero, porque me va a ayudar mi postura, me va a ayudar mi respiración, que va a ser costodiafragmática. Yo en este momento todavía no hago ninguna respiración, continúo hablando con el aire que hay sí. albergado en mis pulmones y también con la ayuda de mi diafragma sube y baja esa voz. Ahora hago una pequeña aspiración que la voy a llevar a pecho y la gente no se va a dar cuenta de ese momento. ¿Por qué? Porque he tenido una práctica, he tenido un ejercicio el Sí. cual me ayuda a que esta comunicación sea una comunicación clara, precisa, directa y sobre todas las cosas, sin olvidarnos de la parte emocional que cada uno de los Sí. conductores, locutores o comunicadores deben tener en su momento de la locución. Mara, bueno, acá te hacen aplausos a la voz, quedan fascinados con tu voz, así que bueno, te agradezco, Mara Carrizo, locutora, conductora radial, más de 30 años de experiencia, ella es de San Juan, de la cuarta entrega, y de vuelta me está llamando, y hoy nos pasa todo lo que... Nos Pero pasa viene todo, pero bárbaro, porque viene todo, bárbaro, viene todo, todo, bárbaro. todo. Así que les agradezco a todos y como saben, ustedes tenemos una hora en los videos de Instagram, antes que Instagram nos eche, te agradezco a vos, te agradezco estas 4 entregas, después podemos armar en el futuro otras entregas de otros temas de ya un poco más avanzados, como el tema de eh, cómo rebatir y digamos, diferentes aspectos. Acá agradezco discúlpame, mientras tanto estaba viendo a Majo que dicen, te llaman y se baja el sonido, sí es verdad, tengo que Exacto. revisarlo eso, cuando me llaman después queda mal el sonido, pues lo voy a chequear, gracias Majo. Siempre estoy muy abierto al aprendizaje. Estos videos quedan grabados en mi cuenta y después luego va a ser subido a tu cuenta. Te agradezco Sí. por todos, agradezco a todos y a aquellos que no pudieron ver entero o estuvieron parte del tiempo viendo acá, los invito a que lo vuelvan a ver de manera entera a este video y si algo no entienden es porque estuvimos hablando en otras 3 entregas. Así que, bueno, gracias a todos, gracias a Majo que nos pedía que estamos medio demorados, decía, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Estuvimos, disculpen la demora, estamos para otorgar o buscar alternativas de capacitación y tratar siempre de ser mejores, con humildad, en aquello que no sabemos, mejorarlos, y por eso surgió la idea que nos conocemos hace mucho, tuvimos muchas entrevistas radiales con vos, de lo que es el marketing digital, que es mi experiencia, cómo buscar una vía para llegar mejor al consumidor, a mi cliente potencial. Así que bueno, Mara, muchísimas gracias, Mara Carrizo de San Juan, República Argentina, por este contacto. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchándonos, que hubo mucha gente en este vivo, y también saludos a los que nos van a ver luego de estar grabado. Así que muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Así que bueno, buen fin de semana, gracias a todos ustedes, gracias Mara. Gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta la Los invito a próxima. todos ustedes, y bueno, los invito a todos ustedes a que si no pudieron ver este vivo, lo puedan volver a ver más tarde, va a estar colgado en mi página, y también va a estar colgado en la página de Mara Carrizo, que es mara.carrizo7, y que nos manden todas las consultas, si tienen alguna duda, le pueden mandar directamente por inbox al Instagram de ella, que es mara.carrizo7, y también cualquier tipo de capacitación que quieran dentro del marketing digital puede hacerla con nosotros. Así que bueno, que nos dan las consultas, estamos abiertos a buscar entregar siempre muy buenos vivos. Así que bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.